Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí un sábado a las 9 de la mañana. Sé que se os ocurren un millón de cosas mucho más divertidas que hacer. Un sábado a las 9 de la mañana, sobre todo si estáis bien acompañados. Y precisamente por eso he querido poder hacer esta primera charla y hablar precisamente de algo que, bueno, eso, el tiempo de ocio, ¿no? Que hacemos cuando disfrutamos de nuestro tiempo libre. Y evidentemente, como veis en el Mario corriendo sobre Yoshi, pues yo os sugiero que juguéis a videojuegos, ¿no? Os hago esta sugerencia porque como profesionales de marketing online, bien sea haciendo SEO, haciendo SEM, haciendo redes sociales, haciendo diseño web, preparando marketing, preparando email marketing, haciendo lo que sea, al final nosotros no dejamos de ser las piezas de un puzzle que al final componen una gran experiencia interactiva online. Bien sea cogiendo ese usuario en un primer término y contándole nuestras ideas, sugiriéndole lo que puede hacer después, bien sea con nuestros textos, escribiendo en líneas o párrafos que le vendan nuestra idea, e incluso más adelante, cuando ya el cliente ha comprado, si tenemos la suerte de que compre, de que haga la conversión, y queremos que vuelva, ¿no? En todo momento queremos que no tener únicamente una página web, no queremos tener una tienda, queremos tener una experiencia que sea relevante, ¿no? Queremos que nuestros clientes digan, yo compro solo aquí, yo soy solo de esto. Y esas son unas experiencias que hay que tener siempre teniendo en cuenta al usuario y teniendo en cuenta lo que queremos contar y cómo. De todas formas, vosotros solo me podéis decir, vale, perfecto, entiendo que diseñar esa experiencia tan grande es fundamental, ¿no? Pero es que yo soy especialista en SEO, especialista en SEM o especialista en redes sociales. Ya bastante tengo con saber cómo Google cambia su algoritmo, cómo mejorar el nivel de calidad en mis keywords o cómo averiguar los cambios que he hecho el lunes el business de Facebook para publicar mis nuevos anuncios. No puedo, además de hacer todo eso, dedicarme a prepararme con todos los pasos de mi experiencia de usuario completa hasta el final. Y eso es así, lo mejor que podéis hacer es especializaros en vuestro campo concreto. Pero tenéis siempre que tener la sensibilidad de poder responsabilizaros de ese cliente que metéis en la página web, de cómo lo sacáis o de cómo navega. Aunque seáis de SEO, que es mi especialidad, yo cuando meto a alguien con SEO o un artículo bien posicionado en mi página web, tengo que responsabilizarme de saber lo que le estoy dando para leer, cómo se preparan los textos, qué interacciones le dejo hacer y cómo hago que mi función se incorpore dentro de esa experiencia de usuario. Nosotros tenemos la inmensa suerte de tener a Sergio en nuestra empresa para preparar experiencias de UX. Entonces, tenéis vosotros que tener la responsabilidad y la sensibilidad de juntaros con vuestro equipo y decirles, mira, yo creo que desde mi perspectiva de SEO, de SEM, de redes sociales o de lo que sea, creo que es mejor que preparemos esto así, creo que esto va a ser más interesante hacerlo así. Como no vais a hacer un máster de UX, ni vais a hacer un máster de usabilidad, porque ya bastante tenéis con lo vuestro, yo os sugiero que en vuestro tiempo libre juguéis a videojuegos, porque eso os va a dar la sensibilidad de poder preocuparos de cómo crear esa experiencia completa. Y ya no solo jugando, sino también analizando. Y eso es lo que os voy a explicar hoy, cómo se puede llegar a ello. Ya antes de nada me presento, mi nombre es Andrés Suárez Mourinho, trabajo como SEO y SEM para Purular. También estoy desarrollando un doctorado sobre experiencia de usuario, interacciones y narrativa en videojuegos para la Universidad de La Coruña, que si os quiero presentaré a principios del año que viene, y cuando lo publique el libro, compradlo todos. Aparte de eso, publico mis investigaciones en Zen Games, que es un portal de videojuegos, y trabajo profesionalmente como analista, redactor y publicador de noticias para Mundo Gamers y XGN. Leedlo todos, que son portales muy buenos de videojuegos. Bueno, como hablábamos, nosotros sabemos que realmente eso de que una página web, con todo el tema del marketing, con todo el tema del email marketing, que todo eso se llame como experiencia, es una palabra que llevamos usando relativamente poco, ¿no? Ahora, claro, te metes en Twitter, pones marketing o lo que sea, y todo el mundo ya te habla de experiencias trascendentes, captar al usuario, hacer cambiarle su mundo. Pero eso realmente lleva unos 10 años nada más. Antes hacíamos páginas web y a correr, ¿no? Y pasábamos de todo. El videojuego lleva preocupándose de crear experiencias totales contando con el usuario desde los años 70, incluso antes de Pong, desde Computer Space, que es el que muestro aquí arriba a la izquierda. El videojuego tiene una cosa que es muy particular, que si no cuentas con el usuario, que si el usuario no desarrolla la acción del juego, el juego no existe, no empieza, no arranca y no llega a su fin. Entonces fijaos lo importante que es para el videojuego preocuparse de esa experiencia de usuario que aquí es jugador. Yo como este ejemplo, que es un ejemplo que siempre planteo en estas charlas que doy, y también lo hablo en mi doctorado, la diferencia que hubo de un año a otro, desde el 71 al 72. Este videojuego se llama Computer Space. En los 70, como todavía no había prácticamente nada de videojuegos, apenas un par de experiencias, un grupo de desarrolladores que estaban fascinados por la ciencia ficción de la época, porque Star Wars estaba por ahí coleando, las novelas de ciencia ficción, dijeron, vamos a crear una experiencia para nosotros. Entonces, aprovechando que en esa época, por las limitaciones técnicas del hardware, había que poner un espacio negro, dijeron, bueno, ponemos unos puntitos blancos en una estrella,
Ponemos en el centro una nave espacial, una nave que, por cierto, para la época tiene unas mecánicas y unas físicas muy complejas, y vamos a hacer que tenga que rotar y disparar las navecitas que vengan por aquí. En principio la experiencia es buena para ellos, porque a ellos les gustaba la ciencia ficción. ¿Qué problema tuvieron? Que no contaron con el usuario. Esta máquina, Computer Space, la pusieron en un bar en que al que iban trabajadores de una fábrica, de una mina. Los trabajadores llegaron a esta experiencia y no les importaba nada, no la entendían, no la comprendían y el juego fue un absoluto fracaso, porque no contaron con el usuario. Sin embargo, un año más tarde salió esta experiencia que todos me imagino que conocéis, que se llama Pong. Una experiencia que estaba diseñada para llevar a los hogares, para llevar a los niños, para que jugaran simplemente a un partido de tenis. Si os fijáis, los medios técnicos son los mismos, pero aquí Pong sí que contó con el usuario, se preocupó de incorporarlo y de preparar una experiencia para él. Y así Pong es como se convirtió en el primer gran éxito mundial en términos de ventas del videojuego. Por eso, el videojuego lleva preocupándose de los 70. El tema online realmente lleva 10 años o 25, como mucho. Eso está bien, así, ya. Total, esto, por supuesto, estoy hablando en todo momento de adquirir sensibilidades, ¿vale? No de sentar cátedra diciendo que esto y esto es lo mismo. Únicamente que si nos fijamos en jugar a videojuegos, nos fijamos en analizarlo y descubrir si nos gustan o no nos gustan, eso nos puede dar la sensibilidad de preocuparnos de que la experiencia interactiva que creamos diseñando un espacio online sea interesante. ¿Y por qué? Porque ambas experiencias se preocupan de los usuarios que los juegan, de la manera que tienen de disfrutarla, de cómo se optimiza ese propio videojuego. Ahora, en la actualidad, tenemos internet, los videojuegos están conectados con wifi y poco a poco se van actualizando, poco a poco van mejorando sus contenidos para que el usuario los disfrute más. ¿Cómo se optimizan? Y sobre todo, una cosa que es fundamental en el tema de la usabilidad, tanto en uno como en el otro, es cómo conseguimos que esa persona que llega al estado inicial del juego de la página web acabe llegando a este otro punto siendo un usuario comprometido con nuestra marca, un embajador de marca, o que simplemente compre en nuestros CTAs, que pinche. Antes de empezar a seguir más adelante, he de preguntaros cuántos de vosotros jugáis ya a videojuegos. Bien. Muy bien. Vale, de los que habéis levantado la mano, ¿cuántos sabéis quién es este señor que parece Paul McCartney chino? ¿Ninguno? Bien, vale. Este hombre se llama Shigeru Miyamoto. ¿Te gustaba? Este hombre se llama Shigeru Miyamoto y es una persona que lleva trabajando mucho antes del primer Super Mario Bros. Lleva desde los años 70 trabajando y de hecho sus primeros inicios como desarrollador de videojuegos no fueron ni con Mario ni con Donkey Kong, un juego anterior. Fue analizando todo ese mercado que quedó tras Pong, que quedó tras Space Invaders, intentando buscar esa experiencia de usuario que podía realmente llegar a cautivar al jugador. Después de muchos intentos llegó a Donkey Kong y empezó a tener relativo éxito, pero no fue hasta que llegó con Mario, con su Super Mario Bros, que empezó a trabajar en sus propias ideas de usabilidad, de experiencia de usuario y de marca. A partir de ahora vamos a hablar únicamente de Mario y de Miyamoto, y me gustaría que entendierais a Mario como, más que como un personaje, ¿no? Realmente imaginaos que es esa persona que llega a vuestra agencia de marketing con un proyecto, con una marca, con una idea, ¿vale? Ese proyecto es Mario y vosotros lo vais haciendo evolucionar a lo largo del tiempo, contando con distintos usuarios, analizando los distintos medios de hardware en los que se reproduce la experiencia, hasta llegar a la experiencia que vosotros consideráis como definitiva, ¿no? Eso lleva haciéndolo Miyamoto con un mismo producto desde el 85 hasta el 2012. Bueno, y más, porque ahora va a sacar un juego para iPhone en 2016. Entonces es súper interesante analizar cómo esta persona, como Miyamoto, ha trabajado con su marca en lo que a experiencia de usuario se refiere. Porque el señor este lleva desde el 81 hasta 2016, y antes, como digo, construyendo experiencias interactivas que atraigan al usuario. Vale, para que esto no sea una cosa que os digo yo, lo de este Miyamoto, y para que entendáis cómo esta persona es súper interesante que analicéis y que leáis sobre ella, en lo que se refiere a experiencias de usuario, adquirir sensibilidad, es por cosas que él mismo dice, ¿no? Cuando empezó a tener éxito con Mario, pues evidentemente los medios de prensa le fueron a preguntar, pero joder, ¿cómo has creado este juego? ¿Cómo planteas tus historias? ¿Cómo fabricas el videojuego? Y el tío empezó a hablar, ¿no? Y de hecho hay muchísimas entrevistas por internet muy interesantes sobre lo que dice. Y si os fijáis, en esto que aquí recopilo, al final es el ABC, ¿no? De esa experiencia que nosotros queremos crear interesante para el usuario. En el 95, Miyamoto ya hablaba de que quería crear experiencias reales, experiencias completas como las que tú y yo podemos tener, pero mundos apasionantes. Es genial, ¿no? Que consigamos crear con toda nuestra campaña de marketing, con nuestro diseño web e incluso con la manera con la que recogemos al usuario que se ha ido y lo volvemos a meter, conseguir que crea que es un mundo apasionante en un mundo ficticio que nosotros hemos creado, que al final es lo mismo, un espacio web que un propio videojuego.
Creo que los primeros 30 minutos de un juego son la parte más importante de él. Y esto es fundamental. Estos 30 primeros minutos muchas veces es el tiempo, bueno, evidentemente en campañas de marketing es mucho menos, ¿no? Pero estos primeros instantes, cómo preparamos ese anuncio de AdWords, cómo preparamos ese artículo de SEO que posicionamos, cómo trabajamos en redes sociales, este primer momento de pasión, de interés, conseguir esto es clave, es importante. Y esto me lo estaba diciendo mucho antes que esto, porque esto solamente cuando le recogieron su declaración. Miyamoto, después de pasarse todo aquel tramo que os enseñé antes, todo ese tiempo analizando la experiencia del usuario, preparando sus videojuegos, en el 2010, cuando ya está tío bastante mayor, pero bueno, ya un sabio considerado en la industria del videojuego, el tío hizo suya una palabra que es la palabra de la resonancia, ¿no? Ella no quería únicamente crear experiencias reales, ya no quería solo que los primeros 30 minutos fueran apasionantes, ella quería que la propia experiencia de juego, ese enemigo que estaba puesto ahí, cada uno de los menús, cada una de los interfaces que él preparaba, resonaran con el propio jugador, es decir, que sintiera ya directamente parte de esa experiencia, propio de ella, ¿no? Si conseguimos esto, o acercarnos con esto, o simplemente si nos preocupamos de llegar a algo determinado o algo similar con esto, con cada una de nuestras acciones de marketing, o con la experiencia global de usuario, seremos realmente un trabajador de marketing completo. Y es por eso que, de nuevo, trabajéis en SEO, trabajéis en SEM, trabajéis en redes sociales, trabajéis en email marketing, preocuparos siempre de esa experiencia de usuario, de adquirir esa sensibilidad. Y quitaros de la boca esas palabras que son muy típicas de nuestro medio, como lo hago así porque es obvio, o lo hago así porque siempre se ha hecho así. Eso no puede ser. Tenéis que preocuparos siempre de mejorar la experiencia. Y como dice aquí mi amigo Miyamoto con el puño en alto, hay que conseguir la sensibilidad necesaria para crear la mejor experiencia interactiva y mejorarla con el estudio del usuario. Vale, si os parece ahora, os voy a contar un poco cómo este hombre, ya directamente metiéndonos en materia, crea sus espacios interactivos para educar, ¿no? Para cultivar esa experiencia. Me imagino que muchos de vosotros, o la mayoría, no estéis familiarizados con el análisis de diseño de juegos o diseño de niveles. Pero este es el diseño de nivel más estudiado de toda la historia del videojuego, porque es un diseño de nivel fantástico a la hora de explicar cómo usar el uso del espacio interactivo para educar. Fijaos, lo que hace Miyamoto con Sumario, en un primer término, es preparar un espacio que está libre de enemigos. Es un espacio que el jugador puede directamente coger el mando y probar cosas, saltar, correr, y cuando ya ha visto todo lo que ha probado, decide avanzar, y avanza un poquito más. Una vez que ese jugador, ese usuario, ya conoce la experiencia, sus principios básicos, dice, ostras, pues aquí hay una interrogación, voy a saltar y golpearla. Se le da una sugerencia para que realice una acción. Cuando avanza un poquito más, esta sugerencia que ya ha aprendido a hacer se complica y dice, ostras, ahora puedo saltar aquí arriba y brincar. Entonces está aprendiendo ya cómo hacer una sugerencia y cómo hacerla más complicada. Cuando este usuario, este jugador, ha aprendido a saltar, se complica un poquito más la experiencia. Y aquí se disponen entonces una serie de tuberías que van cambiando en altura para que experimente con la altura del salto. Cuando ya ha aprendido eso, se usa esa misma tubería para sugerir una acción nueva, que es explorar. Y cuando el jugador ya ha aprendido a saltar, a impactar en objetos, a controlar la distancia del salto, a explorar, se le ofrece un último reto final que es ese CTA final que tiene este nivel, que es alcanzar esta bandera. Y cuando llega allá y lo consigue, por supuesto, le mandamos el último email de muchas gracias por tu compra y vuelve cuando quieras, que es ir al segundo nivel. Es muy interesante cómo plantea este tipo de usabilidad, cómo plantea este juego, este diseño de niveles, porque si nos fijamos es muy similar a cómo nosotros al final acabamos desarrollando lo que se conoce como la landing perfecta, ¿no? Digamos el ABC de las landings que tenemos ahora, e incluso cómo se desarrollan las propias páginas web. Si tenemos esta sensibilidad, adquirimos un discurso a la hora de poder diseñar una propia página web. Si os fijáis, cuando hacemos una página web, una landing page, que los que estéis en temas de AdWords y de estas cosas os preocuparéis mucho por conseguirla, primero presentamos ese espacio en el que le damos al jugador, al usuario, todas las opciones de las que puede disponer para tocar y hacer lo que quiera. Una vez que eso pues decide seguir adelante, no decide comprar, y hace scroll y avanza un poco más en el diseño web, pasamos a proponerle distintas secciones que lo que le están sugiriendo es que haga interacciones cada vez más complejas dentro del espacio web. Y cuando llegamos al final de todo, cuando pasa por todo este tramo, llegamos al final a este último CTA definitivo en el que entendemos que ya es un usuario más capacitado, un usuario que ya ha aprendido cómo es toda nuestra experiencia y le sugerimos que haga esa compra final. De nuevo os digo, estas son sensibilidades, no hay que tomarse al pie de la letra, pero que sí que da un discurso, o se educa en el discurso para poder preparar estas cosas de una manera
como el corazón. Vale, en el 88, Miyamoto sigue desarrollando sus videojuegos, y en el 88 llegó Super Mario Bros. 3. En Super Mario Bros. 3 este hombre tenía un nuevo reto, tenía una nueva meta que quería alcanzar, ¿no? Ya había controlado perfectamente lo que era el espacio horizontal. Esto lo había dominado en Mario Bros. En Mario Bros. 2 hizo experimentos con el scroll, experimentos con el hardware para intentar jugar con el scroll y que Mario subiera a las alturas. Pero no fue hasta con Mario Bros. 3 que realmente consiguió que su personaje volara. En Mario hay un elemento muy común que los que jugáis al título estaréis hasta las narices de verlo, que son las monedas. Las monedas sirven para marcar caminos, a veces se ponen todas rectas para que Mario vaya por ellas, se ponen en lugares altos para que Mario salte, y van con el personaje desde su nacimiento. Entonces, claro, hay un problema que tiene este juego. Nosotros venimos de varios juegos en los que tenemos muy bien controlado el eje horizontal. Vale, ahora queremos que el jugador, que el usuario, aprenda a saltar de un nivel que ya conoce a un nivel distinto. Lo que hizo Miyamoto, muy bien hecho, es el uso de persistencias para guiar esa navegación. ¿Qué hizo? Que cuando vamos corriendo por aquí, la pantalla... Bueno, si no se ve nada, ¿no? Pero bueno, la pantalla, digamos que va por aquí. Entonces el jugador puede llegar a ver una moneda que sugiere el camino de otra, y estas en total crean una trayectoria que lo lleva a un nivel elevado. Y es a través del uso de persistencias, de estas monedas que el jugador ya conoce, que le sugiere que pase de un espacio que conoce a uno que desconoce a través de una sugerencia o a través de un premio. Yo no sé vosotros, pero cuando a nosotros nos toca desarrollar webs de venta, siempre hay un problema fundamental que se resuelve de muchas maneras distintas. Bien sea con un parpadeo, bien sea trasladando un icono de aquí a allá. Hay muchas maneras, ¿no? Pero al final, el problema de una tienda online es conseguir que el usuario pase de la parte de compra que conoce a que entienda que tiene que ir a la cesta, al carrito, pinchar y seguir con ese proceso. Aquí Miyamoto lo que hace es que usa preexistencias para saltar. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Pues como decía, con un parpadeo, trasladando esto para aquí arriba, pero sigue siendo al final una traslación de un espacio que se conoce a un espacio que no se conoce. Y ya no digo que haya que hacerlo así, que haya que poner monedas, ¿no? Pero sí que tenemos que preocuparnos de preparar este caminito que lleve de un lado para el otro. Y de nuevo, no decir, es lo obvio, todo el mundo lo conoce, o todo el mundo ya sabe cuando se pincha aquí, aquí se activa algo y que al pinchar voy al otro lado. Porque mi abuela de 80 años, pues no sabe. Entonces tengo que sugerirle cómo llegar hasta aquí. Y me interesa que mi abuela de 80 años compre. Ay. ¿Cuántos de aquí tuvisteis la Super Nintendo, de chavales? Joder, qué alegría de vida, ¿eh? En mi casa éramos los yo jugué siempre. Bueno, también yo, ¿eh? Pero luego pasamos a la Super Nintendo también. ¿Conocéis este juego? Chulísimo este juego, ¿no? A mí es uno de mis juegos favoritos y a mí me volvió loco, porque además, los que lo hayáis jugado recordaréis que era casi más divertido pasar por este mundo del juego, descubrir cada secreto que tenía, que superar los propios niveles en sí. A mí por lo menos me dejó así con la consola de, tengo que dedicarme a esto como pueda. Primero en el que yo sí comía cosas. ¿Qué? Primero en el que yo sí comía cosas. El primero que comía cosas, sí. Claro, el primero que apareció. Pues como anécdota, este personaje, Yoshi, Miyamoto quería incorporarlo desde los tiempos de la NES, pero no le daba técnicamente para poder meterlo hasta que llegó Super Nintendo y por fin consiguió cumplir su sueño de poder meterlo, y fue una gran alegría dentro del estudio de desarrollo de Nintendo. Porque los japoneses tienen una extraña fijación con los dinosaurios y que en los 80 y los 90 ya era una locura absoluta. Bueno, no, para atrás. Spoiler. Vale. Os enseño este videojuego para rematar este repaso, para que veáis cómo Miyamoto poquito a poquito va mejorando su experiencia, porque este juego es muy complejo para él. Pensad que este personaje, Yoshi, tiene una peculiaridad, que es que cuando nosotros venimos ya de muchos juegos en los que controlamos perfectamente cómo se controla Mario. Conocemos su carrera, conocemos su salto, conocemos que coge monedas y conocemos que se mete en tuberías. Pero ahora añadimos una peculiaridad, que es que cuando Mario se sube al personaje, a Yoshi, cambia totalmente el esquema de control. Porque al subirse a él, Yoshi puede hacer un salto y Mario hace un salto todavía mayor. Yoshi puede lanzar una lengua y comer cosas. Y además, bueno, es decir, que cambia mucho el sistema de control. Las mecánicas se limitan y se cambian. ¿Cómo hace que el jugador entienda todas esas cosas? Pues hace una cosa que Miyamoto hace muy poquitas veces y que le cuesta mucho hacer, que es la incorporación de mensajes textuales que se salen del mundo del juego para anunciar una información concreta. Yo pongo este ejemplo porque seguro que a vosotros os ha pasado, los que diseñáis web,
que siempre viene el típico cliente que quiere ponerle muchísimo texto a todo. No, es que no entiende lo que... Si no le pongo esto no lo entiende. Tú le explicas que es interesante coger al usuario y irle poquito a poquito guiando por la página web hasta llevarlo a un punto. No, porque si no le pones al principio la mega oferta de todo, no lo consigue. Es muy interesante este juego porque a partir de este título Miyamoto empieza a comerse muchísimo la cabeza con cómo educar al jugador con mensajes directos. Y lo más interesante es que además de ponerlo cuando pasan cosas concretas, como pasan hitos, como que aparece Yoshi, dice: hola, muchas gracias por rescatarme, vamos a por Bowser a matarlo. Lo que prepara muy interesante es que dispone de una serie de bloques como estos a lo largo del espacio de juego en los que el jugador, si los golpea, recibe información, pero solo si quiere recibirla. Y esto es fundamental en la experiencia de usuario. Es fundamental que intentemos ofrecerle a ese usuario lo que él quiere cuando lo quiere, no bombardearlo con mensajes incesantes y con bombardeo de ideas que no está pidiendo, porque la propia experiencia del usuario debería ser capaz de educarle pasito a pasito, como hemos visto en el primer nivel. Si os fijáis, a la hora de pensar en experiencias de usuario, es muy interesante volver al primer nivel, ¿no? Hemos visto una homepage típica, una página de inicio, en la que un usuario puede pues disfrutar de todas las posibilidades que le va a dejar tu experiencia, pero siempre dadas de una manera relajada y cómoda, para ir poquito a poquito, a medida que desarrollamos el resto de secciones de nuestra web, o el resto de nuestra experiencia, ir complicándolas, y algo que es fundamental, al menos en mi entendimiento como profesional del SEO, que cada una de las secciones, cada una de las páginas esté dedicada a posicionar una cosa en concreta, una keyword en concreta, aunque tenga luego secundarias. Y que en esa sección se hable únicamente de algo, para ordenar la información e irle guiando por donde él quiere ir. Y al final, cuando ya esté todo, ir ya a lo más complejo, que es ir al CTA para ver si consigue esta llamada a la acción, a ver si consigue nuestros objetivos. Lo interesante de plantear así este tipo de temas, que vale tanto para el diseño web como para campañas de marketing, es que hay que entender que el jugador o el usuario, cuando llega aquí, es menos experimentado, no tiene ni idea realmente de lo que somos, de cómo navegar por la web, de cómo ser o de lo que es. Sin embargo, tenemos que conseguir esa sensibilidad de creer que una vez que el jugador ha pasado por todo esto y ha llegado aquí, ya es alguien experimentado que realmente quiere pasar al nivel 1 o 2, o que sea un usuario que quiera volver a comprar o que quiera recomendarnos a otros amigos. Entonces, pensad siempre esto cuando estéis preparando experiencias en vuestra web. Pero Miyamoto no es perfecto, la gente se hace mayor, chochea y el dinero tiene que llegar mucho a Nintendo. Y esto es un error en el que Miyamoto, en mi opinión, ha caído, que es vender la experiencia al usuario equivocado. Es un error que Miyamoto comete, que sigue. Nintendo tiene un problema. Otras. No te el gesto. Miyamoto tiene un problema que no lo es, que se llama la Wii. La Wii lo que hace es que vende a expuertas, arrasa en comercios, todos hemos tenido una en casa, pero tiene un problema, que hace que llegue al mundo de los videojuegos gente que el mundo de los videojuegos le da absolutamente igual. No es el nicho de mercado que un videojuego quiere, es público generalista. Entonces Miyamoto empieza a preocuparse muchísimo, porque dice: joder, yo he preparado una experiencia para el jugador perfecta, una curva de dificultad que educa al jugador poco a poco. Pero estos jugadores nuevos que llegan, no les interesa llegar al mundo 8, no les interesa comprarme otro juego, no les interesa avanzar por mi experiencia, ni siquiera pasan del mundo 2. Porque ese grupo de usuarios que él está analizando no es un nicho de mercado, es público generalista, público que quiere comprar una consola, echar una partida con un niño y pasar. Y es un gran error que a veces cometemos, ¿no? Querer venderle nuestra experiencia a todo el mundo. ¿Cuántos de aquí os ha llegado un cliente y le habéis preguntado: ¿esto a quién se lo quieres vender? Y te dicen: ¿a todos? ¿A todo el mundo? Y tú: muy bien, pero evidentemente no todos para todos. Evidentemente tú te preocupas de tu nicho y luego que llegue más gente de otra parte. Perfecto, tenemos 1000 herramientas para poder captar y crear usuarios, crear grupos de atención, convertir a alguien que le dan igual las cervezas artesanales en un tío que le interesa las cervezas artesanales. Podemos hacerlo, pero nuestro nicho de mercado es el que tenemos que trabajar. El pobre Miyamoto, que en esta edad ya está regularcillo, pues se equivoca en esto. Y el problema que pasa es que cuando llega la Wii, o sea, después de la Wii llega la Wii U, es un fracaso en ventas, porque esa gente de la Wii, esa gente que jugó con Mario, no le interesa dar un salto más, porque solo quería un momentito para jugar. Y se sigue preocupando. Se sigue preocupando, nadie compra la Wii U y Nintendo empieza a tener problemas de ventas. Y claro, ¿qué pasa? Que todo el mundo tiene un terminal móvil y esa gente que jugaba con la Wii ahora tiene un iPhone también. Y entonces, ¿qué dice? Bueno, pues todo el rollo que yo he echado de experiencia de usuario, de tal, voy a hacerlo incluso todavía más fácil para que esa gente a la que no le interesan los videojuegos le lleguen a interesar. Fijaos cómo se desvíe de su nicho para intentar captar a otro, ¿no?
Y entonces hace algo que a mí me parece tremendo, que es tremebundo, que es trastocar, travestir y tergiversar su experiencia para que ese público lo comprenda. Y en una entrevista que hace en el 2016 dice: ¿cómo podemos llevar esa sencillez característica de Mario y llevar los teléfonos móviles? Y eso nos llevó a un juego en el que se pudiera correr de manera automática. Quizás vosotros, que no estéis familiarizados con el tema de los videojuegos, esto os parezca algo que diga, bueno, ¿y qué? No se puede correr con una mano. Esto para nosotros, para la prensa de videojuegos, fue como llevar las manos a la cabeza, ¿no? El tío que creó los juegos de plataformas contemporáneos, que creó los juegos de aventuras, que nos hizo cabalgar con Yoshi, que hizo de todo, ahora se estaba bajando los pantalones y diciendo: vamos a hacer un juego en el que sea todo automático, en el que no haya curva de aprendizaje, en el que no haya experiencia previa, y directamente que ese jugador llegue ya como un jugador experimentado, porque todo ese proceso de aprendizaje vamos a quitárselo para que no se raye y que siga avanzando. ¿Y esto qué quiere decir? Que preparamos siempre una curva que desciende, que de menos experimentado a más experimentado es menos empinada que la otra. Ampliamos más las secciones, ampliamos mucho más todo y hacemos un CTA más reducido. Porque lo que está haciendo él es que la curva de aprendizaje, que antes era de un pequeñito espacio, ahora se amplía más. E incluso en los juegos que preceden al de iPhone, en todos esos juegos el reto ya no lo tenemos en el nivel 1.2 o en el nivel 1.3. Lo tenemos cuando nos acabamos una vez entero el juego. Y eso es el problema que tiene, que se está empezando a dedicar a usuarios que no les interesa el videojuego para intentar captar a usuarios que les dan absolutamente igual. Y bueno, en las realidades del 2016 veremos al final qué pasa, ¿no? Saldrá para iPhone Super Mario Run, que la opinión de la prensa es, en plan, Miyamoto también tiene que comer, lo entendemos, tiene que pagar las facturas de su casa, lo entendemos, pero está creando una experiencia que a los usuarios que han venido educando desde los 80 no nos atrae, y es posible que estos usuarios a los que hay que ir ahora tampoco les interese este juego más que para echar un par de partidas rápidas, ¿no? Porque quizás les interesan otros juegos o no les interesa la experiencia profunda que puede llegar a ser Mario Bros. Entonces es muy importante que nos hagamos esa pregunta siempre que hagamos una campaña de marketing, siempre que la iniciemos o siempre que estemos en sus puntos finales. ¿Estamos diseñando la experiencia en función del público adecuado? En fin, tanto para ver lo que es bueno como lo que es malo de una experiencia, y de nuevo, únicamente para adquirir la sensibilidad de preocuparse de que nuestra experiencia funcione, hay que jugar a videojuegos y sobre todo analizarlos. Es súper interesante que juguéis a un videojuego y penséis: ¿me ha gustado o no me ha gustado? ¿Por qué? ¿Qué falla? ¿Cómo he conseguido captarme? Porque si empiezas a preocuparos de eso y a preguntároslo, conseguiréis, os facilitará la comprensión de cómo diseñar experiencias interactivas plenas, algo extrapolable al diseño web en relación con el marketing online asociado. Y en mi opinión, aunque yo no soy para nada un profesional del UX ni de lejos, sí que me gusta decir que, aunque sea especialista en SEO, tengo la preocupación y me gusta centrarme en cómo luego funcionan ese público que yo llevo a la experiencia y cómo puedo adecuarla a que lleguen a los CTAs adecuados.